Saludos, corazón. Me entrego a mí misma esta información y la dejo guardada para, si tengo que volver a ella, escucharme. Resulta que anoche me expandí en el ambiente donde estoy porque, sucedió algo que cuando me fui a dormir mi mente no paraba de darle vueltas, de girar y girar y girar en lo mismo. Digamos que giraba en esa emoción. Y bueno, entonces, cuando te haces la pregunta de por qué, cómo salir de esto, te viene la respuesta, lógicamente. Y en ese momento en el que formulé la pregunta, apareció el último vídeo de Ikanak, de la maestra Ikanak, en el que hablaba de habilitar la emoción, en el que había que sentir esa emoción. No hacía falta ir a lo profundo de esa emoción, pero había que sentirla, porque si no, no se registraba. Y entonces fue como, ¿y yo cómo siento esa emoción? No sé sentir las emociones que me vienen. Es decir, no sé sentirlas fuera. Cuando, cuando está sucediendo sí que la siento, pero luego yo me preguntaba, si tengo que estar en calma para volver a sentir esa emoción en mí, registrar esa emoción en mí, yo no sé cómo se hace eso. Y bueno, ya estaba. Y venga a darle vueltas, venga a darle vueltas. Mi elevado me dice, bien, como esto va de emociones y es donde estás atascada, vete al último Zoom de Dan Maruk sobre las emociones, ampliación de las emociones. Y bueno, eso a las 4 de la mañana, porque no podía dormir de lo excitada que estaba. Y me lo pongo bien. Y entonces, lo que me ha ayudado esta vez el vivo de Dan Maruk ha sido a poder registrar, integrar, comprender esa información en mí, desde que yo pueda comunicármela. Y entonces he tenido que empezar a escribir. Y es lo que he escrito ha sido: el biológico es el humano nativo. Es como registra el humano nativo, biológico. Las emociones son el cristal, que las emociones son información en las células que utilizan para caminar en los diferentes ambientes vibracionales, en los diferentes ambientes por donde nos movemos. Por eso la expansión está en nuestro día a día. Si la información se registra, el ambiente se expande y podemos pasar al siguiente ambiente para recibir nueva información. Si la información no se registra, es decir, no conecta con la frecuencia vibracional para registrar esa info, entonces gira y gira en el mismo ambiente y no se puede expandir. Y eso hace que esa información se vuelva obsoleta y sucia, es decir, sin claridad. El cristal utiliza las emociones, es decir, la información que registró de vida en vida y la que también nos registró de esa vida en vida. Y la forma que tiene de comunicarse es a través del humano con su biológico, a través del humano nativo con su biológico. De ahí que en el biológico actualmente, todos aquellos que en su biológico no registren información, se queda obsoleta y sucia, que digo yo, sin claridad, el biológico no lo va a soportar y tiene que morir. Vamos así y ya está. Por eso
toda la información registrada viene de esas vivencias ancestrales, lo que me gusta, lo que no me gusta, recuerdos, etc. Y con el humano nativo y su fusión en ambos, humano y cristal, a través de la consciencia, es como podemos ir soltando, que soltar significa que no necesitamos, en realidad. Y podemos ir soltando el campo vibracional antiguo para caminar el nuevo. Pero no podemos caminar el nuevo, no podemos soltar el antiguo de golpe para caminar el nuevo, no. Tiene que ser una transición. El humano nativo o el humano necesita entender en consciencia su origen y hacia dónde va. Si esto no lo entiende, pues colapsa. Porque el humano, que es masculino, que es externo, tiene que entender en consciencia que es femenino, que es interno, humano consciente. El cristal, que es el que recibe la energía de Maika y que ya sabe de universo, solo es el canal de comunicación entre el elevado y el humano nativo. Por lo tanto, el cristal, que es energía femenina, que es interno, y el cuerpo de energía, que es masculino, que es externo, se unen en esa fusión y es la energía cristal. Por lo tanto, la unión de un humano consciente con energía cristal es la fusión que estamos llevando a cabo. Humano consciente con energía cristal. Y esta información, este registro que estamos llevando cada uno en su propio proceso, en su propia vibración, en su propia melodía, en su propio ser, es único. Ese registro es único, no tiene otra palabra, y fabuloso. Y me vino que la unión del humano consciente con la energía cristal es el Merkaba, porque Merkaba significa mi corazón en movimiento. Y luego también me vino claridad, porque yo me hice cuando el Zoom que subió Dan Maruk, yo luego me lo pasé a mí misma. Y me he dado cuenta también de que en el humano, en este gráfico, que es fabuloso tenerlo siempre a mano, para cuando ardemos en un ambiente, giramos en ese ambiente. Y entonces he visto que el humano, para registrar la información, utiliza los sentidos biológicos, vista, olfato, gusto, oído y tacto. Para registrar la información es a través de por qué tengo el pelo así, liso, y no lo tengo rizado, porque tengo los ojos grandes, mi nariz es así, mi boca no es carnosa, porque soy bajita. ¿Por qué? ¿Por qué tengo estas posturas? ¿Por qué me suelo poner así? ¿Por qué no estoy así? Todo. ¿O por qué tengo los dientes así? Todo en mi biológico es información. Es información registrada que me guía en el camino. Por supuesto, en el biológico, los dolores que sentimos en el biológico, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor, es también información de lo mismo. Así, el humano reprime a través de su biológico, tensión, reprime, y por eso hay también ese dolor. Sin embargo, en el cristal, que es las emociones, es como siente la emoción, en general, siento ansiedad, me siento harta, me siento responsable, pero esto es muy general.
eso es un estado emocional, en realidad. Es un estado emocional que me lleva a la tristeza, a la ira, bueno, a los 7 estados emocionales: tristeza, vergüenza, ira, miedo, desprecio, asombro e incertidumbre. Y esto me lleva a mi interno, así como al humano le lleva a sentir un dolor en el biológico. En mi interno emocional yo quiero ayudar, bueno, me siento no ayudada, abusada, sometida, víctima, abandonada, no vista y no entendida. El cristal es el que niega y el humano es el que reprime. Y cuando juntamos las dos cosas, se niega y se reprime. Entonces, volviendo al principio de lo que decía Ikanak, que hay que habilitar la emoción, no hay que negar esa emoción, aunque tengamos miedo. Puede que nos dé miedo sentir esa emoción porque no nos gusta, lógicamente. Entonces, si yo siento ira, la estoy habilitando en mí, me estoy dando como yo lo voy a llamar valor, lo estoy registrando, punto. Cuando no registro esa emoción, se reprime en el biológico, se reprime en el humano, porque tiene que salir esa información, se me tiene que dar de alguna forma. Si yo no la registro de modo emocional, se me tiene que mostrar de forma biológica, un dolor, lo que sea. Pero todo esto sucede al mismo tiempo. No es que primero es una cosa y luego es otra. No. Esto va sucediendo todo al mismo tiempo. Y aquí, en la fluidez, cuando nos damos cuenta, en consciencia, cuando nos damos cuenta de esto, de que reprimo y niego, reprimo mi biológico, niego mis emociones, me doy cuenta de esto, entonces ya empiezo a fluir, puedo fluir. Y en el humano aparece el ardor, exploto. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es una mierda, básicamente. Y en el cristal, en la emoción, es cuando me siento que tengo que rescatar, o siento violada, o me siento rechazada, no me siento reconocida, me siento frustrada, me siento indefensa, me siento esclava. Si seguimos avanzando en esa consciencia, en el humano es el que tiene que soltar el tener razón, el rol de niña, las codificaciones, o sea, las emociones esas, el hábito que tengamos impuestos porque viene en esa información en el biológico, los ambientes. A través del cristal, ¿cómo? Viendo esa emoción y sintiendo esa emoción en conciencia. El humano solo puede, como decía en el cuadro de Almaruk, si no lo veo en otro, no está en mí. Esto es una gran señal. Puedo interactuar con cualquier ser o con cualquier ambiente y ver su inocencia, porque me estoy viendo mi propia inocencia. En cuanto a la emoción, me doy cuenta cómo cada ser camina su propia verdad y su propio estado evolutivo. Y todo esto que estoy diciendo ahora es fusión. El humano, en su cuerpo biológico, mi cuerpo simplemente normaliza la inocencia de cada ambiente y acepta a Dios suceder. Porque cuando entiendo esto, cuando el humano entiende esto, Dios sucede y ya está, como ha sucedido en mí desde el origen, en toda esta información que se ha registrado. Y entonces en el cristal puede ser honor y gratitud, honor y gratitud de todo lo vivido gracias a todos los seres y a través del humano nativo, honor y gratitud.
y desde su esencia, que viene de su elevado, expandirse y aceptar, fusionados ambos, aceptando que Dios sucede y que en esencia, en mi esencia y en honor y gratitud, acepto y ya está. Y me expando. Bueno, pues nada, esto era lo que me quería decir a mí misma y seguramente se me abrirá más información porque me suele pasar así. Porque también he visto el ejemplo muy claro de un ordenador, de que el biológico es el ordenador, que tiene unos programas, unas aplicaciones, y porque el ordenador sin las aplicaciones no sirve para nada. Entonces el humano es el ordenador, el cristal son las aplicaciones, que si no están juntos no sirven para nada. No pueden entregar la información y no puedes hacer nada con él. Pero somos un ordenador biológico, que digo yo, energía. Y lo que sucede es que, al igual que en los ordenadores o los móviles, quedan obsoletos, las aplicaciones quedan obsoletas y se tiene que cambiar esas aplicaciones, se tienen que volver a una nueva versión. Bueno, todo esto que ya conocemos, que es que lo tenemos a la vista por alguna razón, es información que se nos da. Pues lo mismo es en nosotros. Tenemos que registrar esa emoción. Si no la registramos, se registra en el biológico. Si no la registramos, que pasamos de la emoción y pasamos del biológico, pues se vuelve obsoleto, sucio, sin claridad y se va. El biológico se va, porque como el cristal es simplemente información que necesita registrar información, por eso quiere avanzar tan rápidamente. Él quiere registrar la información y listo. Pero como nos encontramos en el camino de la fusión, se está haciendo las dos cosas a la vez y en consciencia para poder aceptarnos en totalidad a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias Mariola Eriac por toda esta información que me he entregado a mí misma, ya que me pueda servir, porque en realidad es para mí, para ver cómo había integrado esa información en mí.